esto de que Jesús estaba lejos de Betania, se había enterado de que Lázaro estaba enfermo, mas sabía que Lázaro había muerto. Dijo a sus discípulos: vamos a Judea. Y ellos, como lo hemos observado, tenían temores, estaban algo amedrentados, no querían ir otra vez. ¿Por qué, Señor, otra vez allá? Y el Señor dice: nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Y explicábamos que ese duerme hablaba de la muerte de Lázaro. Efectivamente, Lázaro ya estaba muerto. Y aquí ya observamos por el texto que llevaba 4 días en el sepulcro. Entonces quedamos en la parte donde un discípulo llamado Tomás, el Dídimo, dice: vamos también nosotros y muramos con él. Ahora, como lo observamos en el versículo 17, nuestro Señor llega y observa que Lázaro lleva 4 días sepultado. No sabemos exactamente el lugar donde nuestro Señor Jesucristo se encontraba, pero seguramente era un viaje de más de 30 o 40 kilómetros. Ahora, recorrer esta distancia a pie, sin lugar a dudas, tomaría más de un día de camino. De pronto un día o algo más. Era siempre bastante distancia. Entonces dice que nuestro Señor duró un día. Realmente Lázaro debió morir el día que llegan a nuestro Señor Jesucristo con el mensaje. El día que llegan los mensajeros a nuestro Señor, o el mensajero, ese día realmente Lázaro debió morir. Y ese mismo día lo enterraron. En países cálidos era imposible dejar a una persona sin sepultar el mismo día, ya que se convertía en un perjuicio para los que estaban vivos. Entonces lo enterraban en la mayor brevedad posible. De modo que era posible hablar con una persona y al siguiente día que esa persona ya estuviese muerta y sepultada. Este pasaje demuestra con toda seguridad que Lázaro murió y no se encontraba desmayado, ni tampoco sufrió catalepsia. ¿Saben qué es catalepsia? ¿Es la hermana de Cantalicia? No. La catalepsia, según el diccionario de la Real Academia Española, es un accidente nervioso repentino que suspende las sensaciones e inmoviliza el cuerpo en cualquier postura que se le coloque. Entonces, una persona parece muerta, pero no está muerta. Pero aquí el caso de Lázaro nos demuestra que no era catalepsia, no estaba sufriendo de catalepsia, ni tampoco estaba en estado de coma. Realmente, ¿cómo se encontraba este hombre? ¿Cómo estaba Lázaro? Muerto. Cualquier persona con 2 dedos de frente debe admitir que alguien que lleva 4 días en el sepulcro debe estar forzosamente muerto. Y Lázaro estaba muerto. Nuestro Señor llega al día 4 y esto debió ser algo muy significativo. Los rabinos enseñaban en aquella época que cuando una persona moría, el alma de esta persona aquí, por favor,
el alma de esta persona quedaba cerca del cuerpo por 3 días. Eso era lo que enseñaban los rabinos, esperando a ver si existía alguna posibilidad de volver a entrar al cuerpo. Y cuando veía que ya el cuerpo se descomponía, entonces no tenía nada más que hacer que irse. Eso era lo que enseñaban los rabinos. Pero nuestro Señor llega al 4.º día, es decir, cuando ya no había ninguna esperanza de nada. Cuando ya cualquier esperanza se había perdido. Y los 4 días se pueden explicar de la forma en que... ¿Cuánto duró el mensajero para llegar a nuestro Señor? De Betania hasta donde el Señor estaba. ¿Cuánto duró el mensajero? Si el Señor duró 1 día de camino de regreso, entonces ¿cuánto duró el mensajero? 1 día. Un día el mensajero, otro día Cristo, más los 2 días del versículo 6, dice que nuestro Señor se detuvo 2 días en donde estaba, esto suma 4 días. Y de esa forma se explican los días. Ahora, cuando dice la palabra que halló, podemos entender que ese halló era que nuestro Señor no sabía de lo que había pasado a Lázaro. Él ya lo sabía, recordemos que ya se lo había dicho a sus discípulos: vamos, nuestro amigo ha muerto. Ese halló, obviamente que no debemos entenderlo como sorpresa, porque ya nuestro Señor sabía todo. Ahora podemos imaginar la facilidad de la tristeza y la angustia, el dolor en el que estaban sumidas estas hermanas Marta y María al ver que nuestro Señor no había llegado y que su hermano había muerto. Debió haber sido difícil para ellas. Y es que no hay nada que nos desgaste tanto como la duda y la incertidumbre. Pero también hay algo, y es que Dios espera que los suyos sean pacientes. Dios quiere enseñarnos paciencia y a esperar en Él y a confiar en Él. En el Antiguo Testamento observamos que Dios hizo esperar a Abraham, ¿recuerdan? Y lo llevó por circunstancias en donde tuvo que esperar. Lo mismo hizo con Moisés. 120 años vivió Moisés, 40 años estuvo de pastor, 40 años aprendiendo en Egipto y 40 años guiando al pueblo de Israel. Pensar que todo lo que Dios permitió en la vida de este hombre fue para que pudiera guiar a su pueblo los últimos 40 años de su vida. También lo vimos en la vida de Jacob, ¿recuerdan? Tuvo que esperar. José tuvo que esperar metido en la cárcel durante 13 años. Y a veces quisiéramos que las cosas se dieran automáticamente. Señor, ¿por qué no haces algo ahora? ¿Por qué no actúas? Pero el Señor quiere enseñarnos paciencia. Quiere enseñarnos que dependamos de Él, que confiemos de Él. Versículos 18 y 19. Betania estaba cerca de Jerusalén como a 15 estadios, y muchos de los judíos habían venido a Marta y María para consolarlas por su hermano. Juan está describiendo a personas que no estaban familiarizadas con las tierras bíblicas. Y por eso hace una descripción de la ubicación de Betania. Dice que se encontraba como a 15 estadios. Esto equivale aproximadamente a 3 kilómetros.
o 2 millas. Es decir, ¿cuántos metros? Si hablamos de 3 kilómetros, ¿cuántos metros son? 3.000. Entonces, un estadio equivaldría a ¿cuánto? 3.000 dividido 15. ¿Dónde están los estudiantes? Los ingenieros, los matemáticos. 200 metros. Más o menos 2 cuadras. Decimos que una cuadra tiene 100 metros, entonces 2 cuadras son 200 metros y un estadio equivalía más o menos a eso, a 200 metros. Relativamente, Betania estaba cerca de Jerusalén, próxima. Y también debemos de tener en cuenta que el peligro acechaba apenas al otro lado del Valle del Cedrón. Y fue por la cercanía que muchos vinieron a esta familia que se encontraba en duelo. Muchos judíos llegaron de Jerusalén a Betania. La práctica en aquellos días con respecto a la muerte, quiero hacer como un pequeño paréntesis para más o menos que ustedes tengan una idea de cómo era la muerte en estos países, aún todavía en algunos países orientales. Y era que muchos vecinos y amigos se congregaban durante varios días en la casa del difunto a fin de condolerse con los familiares y consolarles. Todos los que podían asistían, los más posibles. Ya fuera por cortesía, ya se tratara por respeto, por formalidad o simplemente por costumbre, mucha gente llegaba a donde había alguien que había fallecido a consolar la familia. De esta manera entendemos por qué el texto nos habla de muchos. Una costumbre para los entierros de aquella época era que generalmente las mujeres iban delante, porque decían que el pecado entró ¿por quién? Por una mujer. Y de esta forma las mujeres iban adelante en los entierros, como dirigiendo el cortejo fúnebre. Al pie de la tumba se daban discursos en memoria del difunto y se esperaba que todos expresaran su profunda condolencia, sin fastidiar a los dolientes. Había que tratárseles con mucho respeto, con mucha prudencia, sin llegar a molestarles ni a fastidiarles. Algo interesante también era que tan pronto había una muerte, se escuchaba un chillido que traspasaba los oídos. De esa manera, todas las personas en esa aldea o en ese lugar sabían que en ese sitio había ocurrido una muerte. Todos se enteraban de lo sucedido. Y algo curioso también es que existían los endechadores, plañideras o lamentadores profesionales. ¿Saben quiénes son? ¿Quiénes eran? Los que lloraban en los entierros. A ellos les pagaban por ir a llorar. Los servicios de estas personas era ir a llorar en los entierros. Imagínense, ¿qué tal ese trabajo? Era como el borrachito que estaba allá al lado del cajón y estaba ahí y lo abrazaba y decía, no somos nada, y lloraba, no somos nada. Y entonces alguien se le acercó y le dijo, uy, usted debió querer mucho a esta persona, usted debió ser alguien muy especial para usted. Y él dijo, no, estoy diciendo que no somos nada. De acuerdo a la costumbre, envolvían al muerto en lienzos y el duelo duraba 7 días. Los 3 primeros días lloraban y los 7 días lamentaban.
A veces los duelos se extendían hasta 30 y 40 días. Y eran días en los cuales las personas no podían bañarse. Imagínense. ¿Cómo sería el ambiente, no? No podían ungirse, no podían colocarse zapatos, no podían dedicarse a cualquier clase de negocio ni de estudio, incluso no podían afeitarse ni rasurarse. Vemos que el duelo por Jacob duró 40 días y el duelo por Moisés y Aarón duró 30 días. Entonces, de este modo entendemos perfectamente que mucha gente haya llegado a esta casa de Marta y María a consolarlas por la muerte de su hermano Lázaro. El lugar debió estar simplemente abarrotado de gente. Y toda esta gente que se congregó alrededor de la muerte, ni siquiera se imaginaban que allí se encontrarían con la vida. Porque estaría nuestro Señor Jesucristo para cambiarlo todo. Ahora pensemos en tanta gente. También eran un testimonio de que Lázaro realmente estaba muerto. Tanta gente no pudo haber ido a ese lugar engañada. Realmente confirmaban que Lázaro se encontraba ya muerto. Pero al mirar las costumbres de los países orientales, pensaba un poco en lo descuidados que somos nosotros los occidentales frente a este asunto de la muerte. Y en cierta ocasión hablaba con unas hermanas, hijas de una hermana que asistió a una iglesia durante 15 años. Y cuando esta señora falleció, nadie llegó por allá de esa iglesia a donde ella asistía. Y entonces me decían estas hijas adoloridas, nosotros no entendemos qué clase de iglesia es esa, ni tampoco qué clase de hermandad. ¿Cómo es posible que mi mamá va allá durante 15 años, sirve, está allá trabajando, ayudando en todo lo que hay que hacer en la iglesia, y en el momento en que ella muere, no hay nadie de esa iglesia que la acompañe? Y yo pensaba dentro de mí, qué mal testimonio, qué mal testimonio. Trágico, trágico que estas cosas ocurran. ¿Cuántos hermanos, digamos, han partido a la presencia del Señor? Y no, gracias a Dios, porque aquí en la iglesia por lo menos hemos podido ver el respaldo. Pero ¿en cuántos lugares ocurre esto, lo que estoy diciendo? Por lo menos ir a llorar con los que lloran, como dice la palabra de Dios, ¿sí? Y no estoy diciendo de que nos volvamos plañideras ni lamentadores profesionales que estemos llorando por dinero, pero sí que sintamos dolor por los que te están doliendo, que los acompañemos, que estemos al lado de ellos. Versículo 20. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Este pasaje transmite la idea que Marta recibió de algún amigo la noticia que nuestro Señor Jesucristo venía, que nuestro Señor se acercaba. Entonces se apresuró para salir a su encuentro en las afueras de la aldea. Como sabemos, Marta, ¿cómo era? ¿Cómo era el carácter de esta mujer? ¿Cómo era la personalidad de Marta? Afanada. Era una mujer agitada, ocupada, exaltada, una mujer de acción. Mientras María, por su parte, era una mujer reflexiva,
pasiva, tranquila, una mujer que se quedó en casa. Y es importante tener en cuenta esto. Hay momentos para estar agitados, pero también hay momentos para estar en calma. En esta ocasión, Marta tuvo la mejor parte, porque ella escuchó de los labios del Señor la más grandiosa declaración que estaremos observando más adelante, en donde nuestro Señor Jesucristo le dice: yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Y es bueno que en la iglesia hayan personas exaltadas, activas, que les guste la acción como a Marta, pero también es bueno también que hayan personas como María, que sean reflexivas, que sean cautelosas, que se sienten a los pies del Maestro a escucharle y aprender de él. La postura para un judío que lamentaba a un muerto era estar en el piso, por el suelo. O sea, cualquier persona que estaba lamentando a un familiar estaba en el suelo. Tal vez María estaba allí mientras Marta se enteró de la noticia que nuestro Señor venía y salió a recibirle. Pero pensemos un poco en la forma como estas mujeres respondieron ante la muerte de su hermano. ¿Cómo lo haríamos nosotros? No sé si de pronto usted ya ha tenido que afrontar la pérdida de un ser querido. ¿O cuál ha sido nuestra experiencia frente a la muerte? Tal vez de pronto no hayamos tenido que pasar por esto, pero sabemos que la muerte es cruel, es implacable, es dolorosa, es trágica. Ojalá pudiéramos vivir la experiencia de Enoc o de Elías, ¿recuerdan? Que ellos fueron llevados al cielo. Enoc fue traspuesto para no ver muerte. Elías fue arrebatado al cielo en carros de fuego. Y qué bueno que pudiéramos nosotros también experimentar algo así, ¿no? Pero seguramente no va a ocurrir. Es lo más probable. Y algún día, tarde o temprano, todos tenemos que enfrentarnos con esta cruda realidad que es la muerte. Algún día tenemos que estar frente a frente con ella. Y cuando llegue ese momento, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a actuar? Podemos hacer como hacen muchos, ignorarla y decir: ¿pero para qué pensar en eso? Si todavía tengo toda una vida por delante. ¿Se han escuchado que hay gente que dice así? Tengo toda una vida por delante, estoy en la flor de mi juventud. ¿Para qué pensar en eso? O como hacen otros, tratar de esquivarla, como los discípulos en el versículo 8, cuando le dijeron al Señor Jesucristo: ¿pero para qué vamos por allá? Si los judíos quieren matarte, ¿para qué exponernos a semejante peligro? ¿Sí? Pero bien sea que la neguemos, bien sea que la evitemos, bien sea que hagamos lo que sea, sin embargo, algún día tenemos que morir. Y ya veremos también que la única solución y remedio para esta cruda realidad es la persona de Jesucristo. Todo lo demás son pañitos de agua tibia. Versículo 21. Y Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría
muerto. Cuando Marta llega a donde estaba el Señor, el corazón se le salía por los labios. Imagínense, esta mujer había estado todos estos días angustiada, era ella que era afanada, que no le gustaba esperar mucho, y aparece nuestro Señor Jesucristo después de 4 días, y aquí vemos una fe fluctuante, sumergida en aflicción. Esta mujer creía en el Señor Jesucristo, pero sin embargo dice: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. ¿Qué pasó? ¿Acaso no recibiste nuestro mensaje? Te mandamos un recado. ¿Dónde estabas? ¿Por qué no llegaste? Lo has dejado para demasiado tarde. Y Marta es una creyente frustrada, ya que sabía que Cristo tenía el poder para sanar, pero según ella había llegado a destiempo. Seguramente en su duelo ella se negaba a aceptar la realidad de que su hermano estaba muerto. Por eso dice: si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Pero como tú no estuviste, entonces mira lo que ha pasado. Y vemos que María más adelante le dirá exactamente lo mismo al Señor, porque seguramente entre ellas hablaron. Dijeron: no, si el Señor Jesucristo hubiese estado, nuestro hermano no habría muerto. Pero ya lo hemos afirmado, ya lo hemos dicho, el tiempo de Dios es mejor que el nuestro. Y los propósitos de Dios sobrepasan nuestras pobres expectativas. Los caminos de Dios son más altos que los nuestros. Sus propósitos son mejores. ¿Cuántas veces no pensamos como Marta aquí? Si hubiéramos hecho tal cosa, no habría pasado esto. O si hubiera sido de esta forma, entonces habría sido de otra. ¿Y qué ganamos con eso? ¿Qué ganamos con decir: pero ¿por qué tuvo que suceder así? ¿Por qué pasó de esta forma? No vamos a hacer nada pensando de esa manera. Tengamos en cuenta siempre que la voluntad de Dios para nosotros es agradable y perfecta, y por tanto debemos aceptarla, aunque no la entendamos. Si Dios hubiera estado aquí, si Cristo hubiera estado aquí presente, esto no habría sucedido. Como si Cristo no estuviera presente en todas partes junto a los suyos. Nuestro Señor Jesucristo es Dios omnipresente y omnisciente. Por tanto, Él está en todas partes y sabe qué es lo mejor para nosotros. Las hermanas de Betania se les pasó por alto que la muerte de su hermano no dependía de la ausencia de Jesús. Si nuestro Señor hubiese querido, habría levantado a Lázaro sin necesidad de ir allá. Si el Señor hubiese querido, lo hubiese levantado en el primer día, incluso antes, no había permitido que le hubiese llegado la enfermedad. Si eso hubiese sido su propósito, si eso hubiese estado en sus planes, mas no fue así. Alguien dijo: el Señor nunca está demasiado lejos, siempre está a una oración de distancia de ti. Qué bonito. El Señor nunca está demasiado lejos, siempre está a una oración de distancia de ti. Y termino con el versículo 22. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Marta continúa diciendo: también sé que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Pero Marta, ¿no te das cuenta? El que está hablando contigo
Es el Dios hecho hombre en quien habita toda la plenitud de la deidad. ¿Cómo así que lo que pidas a Dios? Marta, ¿cuánto te hace falta aprender de Él? ¿Cuánto te hace falta conocerle mejor? Sentarte a sus pies, escucharle. El carácter de esta mujer revela falta de sumisión a la voluntad de Dios. Sin embargo, veremos que más adelante, cuando el Señor va a la tumba, al sepulcro, Marta dirá: Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Es decir, que ella no esperaba que nuestro Señor devolviese a su hermano a la vida. Entonces más bien estaba diciendo: tú nos ayudarás de algún modo u otro. Confiamos en ti, a pesar de lo que ha pasado, y de alguna forma habrás de ayudarnos. Y pues esto también nos enseña que, a pesar de que no veamos la respuesta, aunque Cristo parezca distante, aunque todo marche en contra, nunca dejemos de confiar en Él. La palabra que Marta utilizó aquí, todo lo que pidas a Dios, demuestra a alguien pidiendo al Creador. Pero lo que Marta no entendía era que quien estaba hablando con ella era el mismo Creador, el Señor del cielo y de la tierra. Todavía ella no reconocía la divinidad del Señor. Y tal vez pensaba que Jesús era un hombre insólito, o alguien especial como los profetas del Antiguo Testamento, que pedían a Dios y Dios les escuchaba. Pero Jesús es más que un profeta. Jesús es más que un hombre a quien Dios escucha. Jesús es la resurrección y la vida. Ella no entendía que no se trataba de alguien que pedía, sino de alguien que ordenaba. Ahora, algo que también podemos ver aquí es que Marta reconoce el valor y el poder de la oración. ¿Lo hacemos también nosotros? ¿Le ha dado usted a la oración el valor que se merece? ¿Cuánto tiempo muchas veces desperdiciamos en tantas cosas? ¿Cuánto tiempo perdemos en actividades infructuosas y vanas que no nos llevan a nada? ¿Cuánto tiempo estamos allí en oración pidiendo a Dios, clamando a Él, buscando de Él su favor, su ayuda, su misericordia, su gracia? La oración es importantísima. Y a pesar de las situaciones que estemos atravesando, podemos ir a Dios en oración, podemos acercarnos a Él. Para orar a Dios no necesitamos tener palabras rebuscadas ni elocuentes. A Dios no lo impresionamos con eso. Dios quiere que vayamos a Él y le digamos de una manera sincera, de una manera sencilla, lo que nos pasa. Él nos conoce más que nadie. Él sabe lo que hay en nosotros. Él conoce nuestro pensamiento, nuestra vida, todo nuestro ser. Por tanto, cuando usted ore, no trate de impresionar a Dios. Que Dios no se impresiona por sus palabras, Dios se impresiona por la sinceridad de su corazón. Marta era incapaz de ver que ante ella estaba aquel que tenía las llaves de la vida y de la muerte. Ella veía como por medio de un espejo oscuro y creía, pero su fe estaba mezclada con una dosis de gran incredulidad. Y vemos que así pasa a muchas personas.
están empezando en la fe y todavía hay tantas cosas. A veces uno habla con algunos hermanos y todavía se puede ver tantas cosas de ignorancia con respecto a Cristo, pero por el hecho de que hayan vacíos y hayan errores, no quiere decir que una persona no pueda llegar al conocimiento de la verdad y a ser edificada en Jesucristo. Todos alguna vez tuvimos que empezar a conocer al Señor y estábamos sumidos en la ignorancia más grande, y sin embargo, por su gracia, el Señor nos ha permitido entenderle y conocerle. No nos extrañemos si la fe y el amor verdadero hacia Cristo llegan a estar mezclados con una gran ignorancia y confusión, que con el tiempo se convertirán en conocimiento y firmeza en Cristo. Si usted escucha a alguien decir cosas que no corresponden a la palabra de Dios, téngale paciencia, considérese a sí mismo, edifíquele en amor, ayúdele, enséñele, no lo critique, no lo juzgue, no lo rechace. Oremos.